grabación. Entonces, ahí está. Hoy día vamos a hablar de 4 parásitos que ven ahí: cisticercosis, hidatidosis, giardiasis y amebiasis. Estuvimos conversando, ¿no?, de la clasificación de los unicelulares protozoos y los pluricelulares, que son los helmintos. Ayer hablamos de algunos, hoy día vamos a hablar de otros, ¿no? Nos vamos a enfocar en algunos parásitos, como vamos a ir viendo. Dentro de los protozoos, afectación exclusivamente digestiva, la giardia, que es bastante frecuente como parasitosis, y afectación digestiva y potencialmente en tejidos como la amebiasis, ¿no?, que es el otro parásito que vamos a tocar ahora, igual que dentro de los helmintos, la Taenia solium, que produce cisticercosis, y pues también vamos a tocar la hidatidosis por el Echinococcus, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la cisticercosis. La cisticercosis es la parasitosis más frecuente y grave dentro del sistema nervioso, ¿no? Es el principal parasitismo en el sistema nervioso. A diferencia de la saginata, el estadio intermedio de la solium, como lo vimos ayer, es infeccioso para los humanos y va a invadir preferentemente el sistema nervioso dentro de otros órganos, ¿no? Puede invadir diferentes órganos que vamos a ver ahora, pero principalmente el sistema nervioso. Entonces, la Taenia solium hace un ciclo como la saginata, pero además, por autoinfestación o por consumo de huevos proglótides, termina entrando a vía digestiva y llegando pues a otros órganos como el cerebro. Puede desarrollarse en personas que no hayan ingerido carne de cerdo, ya que los humanos adquieren la forma intermedia con la ingestión de comida o agua contaminadas con huevos de Taenia solium, como lo vimos ayer. Entonces, es hospedero definitivo si tiene la tenia y se contamina con la carne de cerdo. Pero cuando el humano consume el huevo, termina haciendo como un hospedero intermediario la presentación en órganos y dentro de ellos el cerebro. Las personas, entonces, que consumen carne de cerdo infectada y poco cocinada, produce teniasis intestinal con el gusano adulto, y el que come huevos va a producir, pues, la cisticercosis, ¿no? Entonces tenemos el ingreso del huevo, el proglótide, que libera el huevo, ¿no? Y este libera lo que se llama una oncósfera, que va a cruzar la pared del intestino y se va a diseminar por vía hematógena, ¿no? Por el sistema porta, va a llegar al hígado, y luego de llegar hasta el hígado va a pasar pues a corazón, arteria pulmonar, va a ir viajando por toda la sangre en realidad, y va a terminar también, aparte de ir al pulmón y otros órganos donde va a viajar por la sangre, termina en el cerebro, y ahí es donde se va a enquistar, ¿no? Va a llegar a cerebro, músculo, tejidos diferentes, se enquista en esa zona y produce la neurocisticercosis. Se aloja entonces produciendo varias vesículas en el órgano donde se quede. Estas están llenas de líquidos y un único protoexcólex, ¿no? Un único protoexcólex, que es el que ven ahí pues al medio. Acá tienen cómo este cisticerco se va invaginando y finalmente queda dentro de un órgano con esa forma, ¿no? Pared de vesícula, el protoexcólex dentro, y hace este enquistamiento. La epidemiología es, en relación a la Taenia solium, es una zoonosis mundial, especialmente donde se crían cerdos, pues obviamente. Existe una intensa transmisión, como lo vimos ayer, en México, en América del Sur, América Central, África, India y en el Oriente, ¿no? En estas zonas, entre el 20 y 50% de los casos de epilepsia puede deberse a cisticercosis, ¿no? Inclusive puede ser tan frecuente como que explique gran parte de los pacientes con epilepsia, ¿no? Lugares donde hay mucha crianza de cerdos y mucha prevalencia de cisticercosis. Habitualmente los estadios quísticos no provocan una respuesta inmunológica importante mientras están vivos y mientras están intactos. Los quistes entonces viables se pueden asociar a enfermedad cuando hay una infestación masiva. Si es un quiste único, en realidad el paciente puede no tener ninguna sintomatología. Pero si son quistes masivos, ahí sí puede haber, así estén activos y vivos, intactos, puede haber sintomatología. O cuando hay compromiso de los ventrículos, generando hidrocefalia, ¿no? Obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo y esta hidrocefalia es la que va a llevar también a sintomatología. Entonces, cuando son pocos y están vivos, no generan problemas, ¿no? No hay proceso inmunológico que genere reacción inflamatoria y no hay sintomatología mayor.
Más bien, hay que recordar que la viabilidad de estos quistes dura entre 5 y 10 años y después de ese tiempo comienzan a degenerar. Y esa degeneración es lo que va así a desencadenar una respuesta inflamatoria, una reacción inmunológica que va a llevar pues a inflamación alrededor del quiste y la sintomatología. Estos quistes tienen resolución entonces natural hacia calcificaciones, ¿no? Y cuando degeneran o se calcifican es donde viene básicamente la sintomatología. Entonces, según localización y número de quistes, cuando es en parénquima hay compresión de estructuras adyacentes y el efecto de masa puede producir convulsiones, especialmente cuando son masivos. Cuando está en ventrículos va a producir hidrocefalia porque obstruye el paso del líquido cefalorraquídeo con hipertensión endocraniana. Hay quistes racemosos en ventrículos y cisternas basales y quistes que son los clásicos, ¿no? Celulosos que están en corteza y sustancia blanca. La degeneración, entonces, luego de esa viabilidad de ese quiste vivo, va a llevar a esta reacción inflamatoria. Las manifestaciones, entonces, pueden ser neurocisticercosis, que es lo más frecuente de lejos, 60-90% de pacientes con cisticerco es a nivel neurológico, la gran mayoría, ¿no? Y de estas pueden ser parenquimatosas, la gran mayoría también, intraventriculares, menos frecuente, meningias, menos frecuente, y medulares y oculares, mucho menos frecuentes aún. Entonces, las neurológicas parenquimatosas son de lejos las más frecuentes y su sintomatología es básicamente convulsiones. Primer síntoma en 70% de los casos. Aunque cualquier alteración cognitiva o neurológica puede ser una manifestación de cisticerco, ¿no? Según la zona de donde procede el paciente, hay que tener alto índice de sospecha, no solo por convulsiones, sino con algunas otras sintomatologías que vamos a comentar ahora. El pronóstico del tratamiento, entonces, va a variar en función de dónde se localice, pues, ¿no? En qué parte del sistema nervioso esté el neurocisticerco. A nivel parenquimatoso, lo clásico son las convulsiones, ¿no? Y déficit neurológicos focales. Las convulsiones son parciales, simples o complejas, secundariamente generalizadas. O sea, primero hace una crisis parcial o compleja y luego se generaliza, ¿no? Entonces hay que recordar que eso es lo típico, ¿no? Un niño ya grandecito que tenga, o un joven que tenga convulsiones tardías y que tiene convulsiones que son parciales y secundariamente se generaliza, hablará de búsqueda de neurocisticercosis a nivel parenquimal. Raras veces se puede producir un infarto cerebral como consecuencia de la obstrucción de arterias y esto puede llevar a otra sintomatología, ya no solamente convulsiones, sino confusión, debilidad, dificultad para caminar, focalización, dolor de cabeza, cefalea. Eso también puede hablarnos de un infarto, ¿no? Cuando hay compromiso frontal, va a originar síntomas de deterioro intelectual, ¿no? Confusión, por ejemplo, con demencia y parkinsonismo. Esto es especialmente importante en los adultos, ¿no? En los adultos algunas veces, cuando ya son grandecitos, se piensa que es una demencia senil y en realidad lo que puede ser es un cuadro de neurocisticercosis y hay que tenerlo en mente. Entonces, tenemos una serie de manifestaciones en la parenquimal. En la intraventricular, generalmente son quistes únicos y se asocia más a hidrocefalia, ¿no? Con signos agudos, subagudos o intermitentes de aumento de la presión intracraneana. No hay signos de focalización, sino generales por la hidrocefalia. ¿Y cuál es la zona más comprometida? El cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es el lugar más frecuente de obstrucción. 50% de este tipo de neurocisticercosis es en esa zona. Y luego ya vienen los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Entonces también hay neurocisticercosis intraventricular con signos de, básicamente, hidrocefalia, ¿no? Acá ven ustedes la zona donde está alojada. Este es el ingreso al tercer ventrículo. Acá tienen un quiste y eso es lo que va finalmente a manifestar pues la obstrucción del paso del líquido cefalorraquídeo. Y hay neurocisticercosis también meningia, menos frecuente aún, se asocia a irritación meningia y aumento también de la presión intracraneana, hay edema, inflamación y obstrucción, muchas veces del drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo por todo el espacio subaracnoideo. En la forma racemosa aparecen en las cisternas basales quistes grandes y lobulados inclusive. Entonces acá hay una sintomatología más meningia, pero difusa, ¿no? A diferencia del parenquimal.
que puede dar más bien las convulsiones focales secundariamente generalizadas. Hay una neurocisticercosis medular también con compresión de la médula que puede dar dolor, mielitis transversa, ¿no? Por el compromiso localizado. Hay neurocisticercosis ocular, como ven acá ustedes, ¿no? Causa disminución de la agudeza visual, ¿no? Pueden estar en el humor vítreo ahí y no permite, pues, obviamente, que haya una fisiología normal en el globo ocular, con desprendimiento inclusive de la retina. Y hay cisticercosis fuera del sistema nervioso también, que es menos, bueno, es más frecuente que algunas de las neurocisticercosis últimas que hemos descrito. Y pueden ver, por ejemplo, como hallazgo en algunas imágenes radiológicas, ¿no? Pueden estar debajo de la piel, como ven acá, estos bultitos, ¿no? O en zona de músculo esquelética, en corazón y producir inclusive carditis, ¿no? Entonces hay diferentes localizaciones de la cisticercosis, la principal de hecho, y todos conocemos a nivel neurológico. El diagnóstico debe sospecharse, pues, en niños que empiezan a sufrir alguna alteración neurológica, visual, unilateral, cognitiva, trastorno de la personalidad y, obviamente, antecedente de venir de zona endémica. Esa es la parte clínica. Ahora, podemos hacer diagnóstico también en base a la evidencia de proglótides de los segmentos o huevos en las heces, pero solamente se observan en 25% de los casos de neurocisticercosis. No es frecuente encontrarlo. Por ello es que el diagnóstico no se basa en eso, sino más bien se basa en imágenes o serología, ¿no? Como lo estamos viendo acá, una radiografía simple, si queremos ver, pues, a nivel de músculo, la presencia de calcificaciones, tomografías para ver, ¿no?, las imágenes compatibles con cisticercosis y ver también inclusive si ya está en estadio calcificado. Pueden ser múltiples, pueden ser únicas, como vemos acá. Se puede hacer una resonancia magnética donde se ve, pues, muy claramente y se ve inclusive acá, pues, ¿no?, el protoscólex adentro. Este es el quistecito y su membrana. La resonancia, pues, muy superior a una tomografía. Es el estudio más útil para la enfermedad parenquimatosa y nos va a dar la mayor información sobre la viabilidad del quiste, ¿no? Es la imagen más nítida en realidad. Y también sobre la inflamación que puede haber circundante, ¿no? Es entonces el mejor estudio si queremos definir estadio a nivel cerebral. Y el diagnóstico por serología, ¿no?, que se puede hacer con pruebas inmunológicas, el Western blot, por ejemplo, tiene una sensibilidad alta, pero no precisamente en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí puede que no necesariamente se hace ahí, se hace en sangre y tiene una sensibilidad bastante alta. Cuando hay muchos quistes parenquimatosos, el resultado suele ser positivo a nivel de plasma, pero cuando las lesiones son solitarias o ya está calcificado, puede ser negativo, puede ser un falso negativo, ¿no? Puede no dar positividad y no ayudarnos mucho en el diagnóstico. Inclusive podemos encontrar hasta, si hacemos estudio de líquido cefalorraquídeo, de eosinofilia en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero esto es algo que no se hace ni no se busca con frecuencia, como ustedes lo van a ver. Entonces, el diagnóstico diferencial es variable, ¿no? La neurocisticercosis se puede confundir con una encefalitis, con un infarto cerebral, con una meningitis y muchas otras enfermedades neurológicas, Alzheimer, demencia senil, cuando el paciente ya es adulto mayor. Y los estudios de imágenes también, ¿no? Cuando vemos imágenes compatibles con neurocisticercosis, son difíciles muchas veces de distinguir de tuberculomas, que es el principal diagnóstico diferencial, ¿no? Tuberculomas, y habría que hacer algunos estudios adicionales para definir, pues, contacto TB, algunos estudios de PPD, de radiografía de tórax, y a buscar antecedentes epidemiológicos que nos ayuden a definir un poquito para dónde vamos, si este es un cisticerco o es un tuberculoma, y una resonancia magnética que nos ayudará, pues, a ver y definir mejor las imágenes que sean compatibles, como hemos descrito, con neurocisticerco o con un tuberculoma, ¿no? El tratamiento básicamente es con control de las convulsiones con antiepilépticos. Si son recidivantes o se asocian a lesiones calcificadas, el tratamiento puede ser largo, durante 2 a 3 años antes de intentar retirar los anticonvulsivantes, porque lo principal, controlar las convulsiones. Si hay hidrocefalia, ver la opción de una derivación ventricular. Y deben evaluarse, pues, como dijimos, otras causas, ¿no?, de etiologías de convulsiones, ¿no?, tardías, como un tuberculoma. Cuando hay compromiso parenquimatoso, aparte entonces de controlar las convulsiones,
Hay que tener en cuenta que las lesiones activas se suelen resolver de forma espontánea, con o sin fármacos. En los niños especialmente, la lesión suele ser solitaria, suele ser única o muy en poca cantidad. Y se autolimita, se resuelve igual, pronto, ¿no? En cambio, en los adultos, la observación de lesiones múltiples es lo más frecuente, ¿no? Con presentaciones inclusive complejas. Entonces, en niños usualmente no hay tanto compromiso y en niños suele tener esa evolución de autorresolución. Entonces, básicamente controlar las convulsiones. Tratamiento antiparasitario, podemos tener en cuenta, puede tener algunas ventajas a largo plazo en niños que tengan quistes múltiples. En ellos sí valdría la pena darle tratamiento antiparasitario, pero cuando es único, muchas veces se puede solamente controlar las convulsiones y observar y manejar, ¿no?, el tiempo que sea necesario, que puede ser hasta 2 a 3 años, como lo mencionamos. Cuando se usan antiparasitarios, cuando están indicados, por ejemplo, en quistes múltiples en niños, y se asocia dexametasona, la resolución de las lesiones puede ser más rápida y reducir el riesgo de convulsiones recidivantes, especialmente en niños que tienen pues más de una lesión, ¿no? Se puede asociar la dexametasona. Pero hay pocas evidencias que demuestren que los síntomas agudos mejoren con este fármaco, con antiparasitarios, y no están indicados cuando solo existen lesiones únicas, calcificadas o que están en proceso de degeneración. En ese caso, si encuentro calcificaciones, entonces yo pienso ya degenerado y solamente controlaré con anticonvulsivantes. No necesitaré darle, pues, para matar nada, porque ya está degenerado o ya se calcificó. Sin el tratamiento compromiso más bien subaracnoideo, o sea, una neurocisticercosis subaracnoidea o meningitis por cisticerco, tiene mal pronóstico. Entonces, en esos pacientes, tratamiento con antiparasitario, ¿no? Cuando es una neurocisticercosis a nivel meningio. Cuando es ocular, el manejo es quirúrgico, ¿no? Hay algunos intentos tratando de dar tratamiento y ver la evolución, pero en la mayoría de casos el resultado no es muy bueno y básicamente es un manejo quirúrgico y en muchos casos no hace, ¿no? El ojo porque ya fue dañado por este parásito. Entonces, hay diferentes situaciones, obviamente la más frecuente de lejos es a nivel cerebral, a nivel parenquimal, y es donde debemos decidir si damos o no el tratamiento, ¿no? Y cuál, simplemente anticonvulsivante o si damos antiparasitario. Si el antiparasitario podemos utilizar el albendazol o podemos utilizar el praziquantel. Albendazol, praziquantel son las alternativas, ¿no? Como estuvimos mencionando en la clase de ayer, y uno de los gusanos también, los gusanos redondos, perdón, también. Es posible que cuando demos el tratamiento antiparasitario, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Damos un tratamiento y los síntomas, lo damos al vendedor, por ejemplo, los síntomas pueden empeorar al iniciar tratamiento antiparasitario, porque el huésped responde a la muerte del parásito con un aumento de la inflamación, una reacción inflamatoria, que genera o muere el parásito con el tratamiento. Y esto puede generar empeoramiento de molestias, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Se hace con
Y en esos casos, inclusive si usamos albendazol no hay problema, pero si usamos praziquantel sí tenemos que dar una dosis tope, ¿no? Una dosis más alta, porque los corticoides disminuyen los niveles del praziquantel. Lo usual es dar albendazol, ¿no? 3 días antes corticoide, luego iniciamos el albendazol. Por el contrario, los niveles pues se mantienen con el albendazol sin problemas. Y siempre es importante ver si es que tiene parásitos adultos, si tiene tenia, para darle el tratamiento, y podemos utilizar la niclosamida, ¿no? En estos casos, inclusive desde el comienzo, porque la niclosamida no se absorbe, ese efecto intraluminal, y no provoca respuesta inflamatoria. Entonces, si ustedes tienen un paciente en el cual están definiendo lo del manejo neurológico y tiene tenia, ustedes pueden darle niclosamida inicialmente, y no va a generar ningún problema a nivel neurológico porque no se va a absorber, solamente actúa a nivel de la tenia, ¿no? Que es la gran ventaja que tiene la niclosamida. A ver, espérenme un ratito, se está cargando nuevamente. Vamos a hacerlo acá. ¿Qué es esto? Disculpen un ratito, está terminando de cargar. Voy a abrirlo acá para ir avanzando. Entonces, dentro de la prevención, toda la familia de un paciente con neurocisticercosis y las personas que manipulan su comida debe evaluarse para ver si tiene signos de neurocisticercosis y también para ver si tiene teniasis. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Y para prevenir la ingesta de huevos hay que pues, cuidar la higiene personal, lavarse bien las manos frecuentemente y evitar alimentos que estén sin cocer, ¿no? Verduras, vegetales, tener bastante cuidado, especialmente si uno viaja o está en una zona endémica. Igual que para evitar la tenia, todas las carnes tienen que estar bien cocidas, ¿no? Ay, no sé qué pasa con esto ahora. Ahí está. Listo. Entonces, eso es en relación a cisticercosis. Ahora vamos a hablar de hidatidosis. La hidatidosis, como ustedes recuerdan también, es una de las infecciones más extendidas en el mundo, es una zoonosis transmitida desde diversos miembros de la familia de la familia canina, ¿no? De los perritos generalmente, tanto domésticos como salvajes y otros animales domésticos, ¿no? Hay dos especies, el Echinococcus granulosus, que da hidatidosis o quiste hidatídico, que es el clásico, y el Echinococcus multiloculares, que da una enfermedad alveolar, ¿no? Que es mucho más severa. El parásito adulto es pequeño, ¿no? Mide solamente 2 a 7 milímetros. Es pequeño a diferencia de los parásitos que estuvimos comentando ayer, y solamente tiene 2 segmentos. Habita en el intestino de los perros, lobos, coyotes, zorros. Estos animales eliminan pues los parásitos, van a botar los parásitos con sus heces, contaminan la tierra, el pasto, el agua, así como su propio pelaje, ¿no? Y esa es la manera en que los animales domésticos como las ovejas, las cabras, el ganado, ingieren los huevos del Echinococcus granulosus al pastar. Los humanos más bien se van a infectar con el estadio intermedio del parásito al ingerir comida o agua contaminada con los huevos, ¿no? Entonces estas personas lo que consumen son los huevos y estas formas van a llegar ya al tubo digestivo, eclosionan, penetran en el intestino, la pared intestinal, llegan al torrente sanguíneo y comienzan a viajar, pues, ¿no? Nuevamente hacia diferentes órganos, generalmente hígado primero, pulmón después, ¿no? Pasando por el corazón. Este es el ciclo del Echinococcus
granulosos. El multimoleculares es similar, pero utiliza otros reservorios como son, por ejemplo, los roedores, ¿no? Los salvajes. Se desarrolla este Echinococcus, bueno, es a nivel mundial, generalmente donde hay, pues, ganado y es pastoreado por perros. En las áreas urbanas, los perros que son callejeros pueden infectarse al comer vísceras, ¿no? De la calle contaminadas, y es frecuente en nuestro país, ¿no? Es frecuente en América del Sur, entonces lo ven a Perú como azul, ¿no? Como área hiperendémica, ¿no? Es una área donde hay mucha hidatidosis. La transmisión multilocular también se da en climas templados, es importante, no es tan frecuente, pero es severa, por eso es importante tener en cuenta que existe. En áreas endémicas, el parásito se adquiere a menudo en la infancia, pero los quistes recién van a tardar años en crecer hasta ser detectados. Entonces, no es que el paciente viajó hace un mes y se contaminó, ¿no? Generalmente es una historia de haber vivido varios años o personas que viven en un lugar y que han migrado, ¿no? Esos son los pacientes en los cuales vamos a sospechar hidatidosis, y ahí recién dará los síntomas. En los niños la localización más frecuente es en pulmones, mientras que el 70% de los adultos tienen enfermedad a nivel hepático. Entonces, niños generalmente van a tener hidatidosis pulmonar y muchos de ellos también pueden encontrarse, ¿no? Hidatidosis hepática, no la combinación. Se desarrollan quistes en el hueso, aparato genitourinary, intestino, subcutáneo, cerebro, en otras áreas también, pero de lejos, lo más frecuente, hepático y a nivel pulmonar. El huésped va a rodear el quiste primario con una cápsula ya en el tejido, va a rodearlo de una cápsula dura, fibrosa. Dentro de ella, el parásito produce una gruesa capa laminar que va a sostener a otra, que es la capa germinal de células. Y estas son responsables de la producción de los parásitos, ¿no? De los proteocoles, que permanecen adheridos a la pared y flotan, ¿no? Dentro del líquido quístico. Entonces, en la hidatidosis quística, que es la infección por echinococcos granulosos, el quiste puede producir pequeñas vesículas que están dentro de la misma, ¿no? Dentro de la misma, del mismo quiste. El líquido generalmente es cristalino, acuoso, pero cuando se da ya un tratamiento médico o se sobreinfecta, puede ver un color turbio, ¿no? Que es algo característico. El multilocular bien simula una neoplasia, porque las unidades reproductoras secundarias, estos quistes comienzan a crecer en forma desordenada, brotan de forma externa y no se delimitan con las estructuras. Entonces va avanzando. Los tejidos están poco separados de los del huésped, y por eso es difícil resecar, inclusive, ¿no? Cuando se entra a una cirugía. Los quistes secundarios también pueden metastizarse, pueden viajar más lejos, a distancia, simular una metástasis, y por eso dice que se parece mucho, pues, a una neoplasia, se comporta como una neoplasia, ¿no? Y puede comprometer áreas extensas, inclusive, del hígado y de las estructuras adyacentes. ¿Cuáles son los síntomas? Pues en la hidatidosis hepática, generalmente en niños, muchas veces están asintomáticos e involucionan de manera espontánea. Muchas veces la hidatidosis hepática en niños es un hallazgo incidental cuando uno tiene una hidatidosis pulmonar, porque es la que da más síntomas. Cuando se manifiesta ya una hidatidosis hepática, el niño pues obviamente va a tener dolor abdominal, puede tener distensión, hepatomegalia, una masa palpable, vómitos, y la ictericia más bien es poco frecuente. Es poco frecuente que comprima la vía biliar. Las complicaciones más graves, más bien, de la hidatidosis es cuando comprime estructuras adyacentes al quiste, o cuando hay escape de líquido, o localización de quistes en áreas como el cerebro, el hueso, aparato reproductor, que son poco frecuentes, ¿no? Entonces, la hidatidosis hepática, que es de las más frecuentes, muchas veces el paciente es asintomático y es un hallazgo incidental cuando hay hidatidosis pulmonar diagnosticada, la cual da sintomatología como dolor torácico, tos y hemoptisis, ¿no? Poca sintomatología, pero muy clara, ¿no? Muy evidente, especialmente el paciente viene muchas veces botando, no solamente con hemoptisis posterior, sino puede vomitar lo que se llama la vómita, ¿no? Bota líquido por la boca. Cuando se rompe un quiste con escape de líquido de forma espontánea, por un traumatismo o durante la intervención quirúrgica, ese líquido puede generar anafilaxia. Y es importante también que no se dé este escape, porque a largo plazo cada proteocoles puede formar un nuevo quiste y puede hacer una siembra masiva
por ejemplo, a nivel abdominal, ¿no? En la enfermedad más bien alveolar, el tejido quístico continúa proliferando y puede separarse y metastizar, ¿no? La masa del tejido, por ejemplo, hepático, puede ir al sistema biliar y provocar ahí sí ictericia obstructiva e insuficiencia hepática. Entonces, la alveolar es mucho más agresiva y se comporta así, ¿no? Como si fuese un cáncer, ¿no? Que va viajando y va afectando diferentes zonas. ¿Cómo diagnosticamos? El parásito no puede recuperarse fácilmente, pues, de ningún líquido corporal, a menos que se rompa, y eso es lo que no queremos. Entonces, bueno, en ese caso, hacer un estudio, ¿no? Para ver si en el líquido está el proteoscolex, a nivel de esputo, por ejemplo. Pero lo que nos ayuda mucho es, como este es un quiste, un examen que nos ayuda a ver muy bien agua es una ecografía, ¿no? Que está muy al alcance y que es económica. Es la herramienta más valiosa para el diagnóstico y también para el seguimiento. La presencia de membranas internas, material hidatídico, ecogénico, que se desplaza en el interior, es arena hidatídica, como se le llama, ¿no? Lo llaman los radiólogos, que se observa en tiempo real, nos hace un diagnóstico muy cercano. Más bien la enfermedad alveolar tiene una apariencia menos quística y se parece más bien a un tumor sólido cuando el ecografista nos ayuda a hacerle su examen. Aparte tenemos la tomografía, que los hallazgos son similares a una ecografía, y nos ayudan pues a distinguir entre una enfermedad quística y alveolar, ¿no? Da una mejor definición. La resonancia magnética también nos ayuda bastante para tomar decisiones. En cuanto a cirugía, ¿no? Planear la cirugía. Una radiografía también, obviamente, en hidatidosis pulmonar tiene su valor, acá ustedes pueden ver, ¿no? Un quiste gigante, pueden ver también un quiste que está para cardíaco izquierdo, tiene 2 quistes esta persona, entonces la radiología nos va a ayudar, pero en la pulmonar, no en la hepática en realidad, ¿no? Ahí nos sirve la ecografía. Serología, también estudios serológicos pueden ser útiles en la confirmación, pero la tasa de falsos negativos es alta, hasta 50% pueden salir falsos negativos. En casos de hidatidosis alveolar, más bien ahí sí suelen ser positivos, por más agresiva y tiene más reacción. Entonces, inclusive tener en cuenta que las pruebas actuales pueden dar falsos positivos con cercosis, ¿no? O sea, no solamente hay una alta tasa de falsos negativos, sino también los falsos positivos pueden ser en relación a otro tipo de parasitosis. Hay que combinar entonces información clínica, imágenes, serología para hacer el diagnóstico. Los quistes hepáticos benignos son el diagnóstico diferencial de la hidatidosis hepática, abscesos también bacterianos, aunque la densidad es diferente en una tomografía y en una ecografía, y también pues algunos tipos de cáncer, especialmente en la equinococosis alveolar. El tratamiento en estos quistes es generalmente, cuando son simples y accesibles, es una aspiración percutánea, guiada por ecografía o tomografía con instilación de solución salina hipertónica, que es una sustancia escolicida, va a matar, ¿no? los escolex, y seguido por reaspiración. Entonces, esta aspiración percutánea nos va a permitir descomprimir, ¿no? Eliminar el quiste, el contenido. En comparación con el tratamiento quirúrgico, solo, la técnica de aspiración más el albendazol produce una eliminación del quiste con menos complicaciones y menos días de hospitalización. Es una mucho mejor idea. ¿Cómo comparar una laparoscopía versus una cirugía abierta? En comparación con el albendazol solo, o sea, solo antiparasitario, la técnica de aspiración proporciona una reducción del quiste significativamente mejor, ¿no? Y mayor alivio de los síntomas. Entonces, esa es la técnica que se promueve actualmente. Es poco frecuente que haya escape, inclusive, ¿no? Porque uno dice, bueno, si lo voy a dar, de repente se revienta, pero es poco frecuente en manos expertas. Pero igual se administra un tratamiento profiláctico con albendazol de forma rutinaria horas antes o inclusive hasta una semana antes de realizar el tratamiento de la cirugía. Y se continúa hasta un mes después. Está contraindicada esta aspiración en gestantes y para resolución de quistes que tengan un tinte bilioso, porque ahí puede haber cierta ubicación o comunicación con las vías biliares y hay mayor riesgo de complicaciones. Por eso es que se prefiere no aspirar en estos casos. Pero la mayoría no son estas situaciones, la mayoría son, como hemos visto, en esta hidatidosis pulmonar y es bastante accesible. Cuando se hace una cirugía, la pared interna del quiste
puede separarse con bastante facilidad y solo hay que extirpar pues estas capas más internas. Luego se esteriliza la cavidad y se cierra o se rellena con epiplom, ¿no? Algunas antiguamente se ponían en pulmón si era muy grande para que no se colapse la zona. Tener especial cuidado de no derramar el líquido, por lo que hemos mencionado, reacciones que pueden haber anafilácticas y también porque puede sembrar en forma masiva, generar pues cada uno en el quiste, ¿no? Cada protozoles. El tratamiento antiparasitario que se utiliza es el albendazol, y la respuesta es positiva en 40-60% de los pacientes, con pocos efectos adversos en general, ¿no? Pero el uso es prolongado, ¿no? Este uso es de 1 a 6 meses, promedio 3 meses, 6 meses generalmente. Uso prolongado que puede elevarle la transaminasa al paciente, hay que monitorizarlo nada más. Pero el tratamiento entonces, en este caso de equinococosis o de quiste hidratídico, es albendazol prolongado. En estos casos no hay esa reacción inflamatoria del parásito, por eso no se usan los corticoides, eso lo dejamos de lado. Y en la hidatitis alveolar realmente suele ser incurable con cualquier modalidad terapéutica. Una cirugía radical es lo que se utiliza cuando una hepatectomía, una parcial o una loquectomía, cuando es incipiente pues el compromiso, puede ser hepático, y algunas veces se ha probado el albendazol para tratar de disminuir un poco la progresión, pero finalmente el pronóstico es bastante malo en estos casos, ¿no? Los factores que dicen el éxito del tratamiento farmacológico con el albendazol son la edad del quiste, menos de 2 años, su escasa complejidad y el pequeño tamaño. Que sea pequeño es mucho más manejable con un tratamiento antiparasitario. En caso de alveolar, sí, la verdad que el pronóstico es malo, ¿no? Dice mortalidad media 90% en 10 años. La prevención, obviamente, hay que prevenir la transmisión con lavado de manos, evitar el contacto con perros en áreas endémicas, hervir o filtrar el agua en los campamentos, eliminación apropiada de los cadáveres de los animales, inspección de la carne. Además, hay que tener pues, un control de la población de perros callejeros, hay que quitar perros, mascotas y perros que trabajan en áreas endémicas, en lo que es pues la zona del pastoreo. Y vamos a hablar un poquito de los protozoos. Aquí tenemos las amebas y los flagelados, como la Giardia lamblia. En relación a la Giardia lamblia, también intestinal es un protozoo flagelado que infecta el duodeno y el intestino delgado. Su prevalencia es mayor en los niños, en los adultos, y especialmente en zonas de malas condiciones sanitarias. Entonces, tengamos en cuenta eso. Los estadios de trofosquiste que ustedes conocen infecta a los humanos tras la ingesta de solamente 10 a 100 quistes. Estos quistes ingeridos producen cada uno 2 trofozoitos en el duodeno. Los trofozoitos colonizan la luz del duodeno y de uno donde se ponen al borde en cepillo del epitelio intestinal y se multiplican en forma binaria. Y eso lleva a la formación de un tapiz, ¿no? Llega a la formación de una alfombra sobre la mucosa intestinal de esa zona. Los trofozoitos tienen 2 núcleos ovales y un gran disco ventral, una convexidad dorsal y 4 pares de flagelos, ¿no? Que es lo típico que ustedes conocen en la imagen pues, de una Giardia. A medida que estos trofozoitos pasan por el tracto intestinal, se van a formar quistes ovales que contienen 4 núcleos, que es lo que se eliminan por las heces también. Estos quistes pueden seguir siendo viables en el agua hasta por 2 meses, ¿no? O sea, bastante tiempo pueden estar fuera, ¿no? Su viabilidad no suele afectarse por el empleo de cloro, inclusive, ¿no? Las concentraciones que se suelen utilizar. Es un parásito muy frecuente a nivel mundial, asociado al agua, a tanques. Ahora que hay tantos edificios con tanques, la llave es la que está presente muchas veces ahí. Transmisión muy frecuente en niños. Es alta la prevalencia en la infancia, y comienza a defender a medida que el que el niño va convirtiéndose ya en un joven. Hay portadores asintomáticos, que puede llegar a 20-30% de los niños menores de 3 años.
y puede persistir durante meses inclusive, ¿no? Eliminando diarrea y no teniendo síntomas. El mayor reservorio y vehículo de transmisión es el agua, recuerden eso, y también hay transmisión alimentaria. Algunas veces hay picos estacionales en la época en que se usan mucho las piscinas y hay contaminación ahí. Pero recuerden que la ebullición, o sea, hervir el agua, es eficaz en la inactivación de los quistes. Es un buen método para tratar de controlar la diseminación. También hay transmisión persona a persona, especialmente en áreas de mala condición higiénica, hacinamiento, ¿no? Especialmente en pacientes, por ejemplo, con inmunodeficiencias humorales, pacientes con fibrosis quística. En VIH, pacientes con problemas celular no están, no agrava su situación, en realidad, pero en general sí tener en cuenta pacientes con compromiso de inmunodeficiencia humoral, pacientes con fibrosis quística, que puede haber una mayor diseminación. Los síntomas. Luego de por lo menos un par de semanas de incubación se produce un amplio efecto de síntomas, que son muy variables. Excreción asintomática, puede haber diarrea aguda, intermitente, persistente o crónica, con signos y síntomas gastrointestinales permanentes como dolor abdominal, distensión, flatulencia, y también se retrasa el crecimiento. Recordad que la diarrea puede tener pues, un porcentaje de pacientes asintomáticos alto, especialmente en adultos. En los casos sintomáticos, cuando se dan, son más frecuentes en niños. O sea, los niños tienen mayor población sintomática. Los sintomáticos tienen un periodo de diarrea que es autolimitado. Puede tener una febrícula, generalmente no, náuseas, anorexia, y se caracteriza pues por diarrea, dolor, tensión, balonamiento, flatulencia. No tienen moco, no tienen sangre, producen procesos inflamatorios, solamente bloquean, tapizan. Puede ser intermitente, algunos días, algunos momentos de posiciones normales, algunos momentos de posiciones aguadas, ¿no? Pueden intercalarse. Las heces son profusas, acuosas en ciertos momentos y luego se vuelven esteatorreicas, grasientas, porque generan mala absorción, malolientes, flotantes en el agua, ¿no? En el saneamiento. Pueden darse distintos grados de malabsorción a grasas, es lo principal, es diarrea, ¿no? Mala absorción porque duodeno y una área donde se da la digestión y absorción de grasas. Entonces, en esas zonas es donde hay más, bueno, donde se da la yardiasis y hay bloqueo de absorción de grasas, genera entonces eso, notable pérdida de peso. Y muchas veces la infección repetida retarda en el crecimiento. Entonces, tengamos en cuenta la esteatorrea en yardiasis, muy típica, que podemos encontrarle en los coprofuncionales, ¿no? De heces. El diagnóstico tradicionalmente se hacía con exámenes especializados, 3 muestras dando 20% de sensibilidad. Hay pruebas inmunológicas mucho más exactas y con 1 o 2 muestras hay sensibilidad. Entonces las pruebas inmunológicas nos van a ayudar cuando hay duda, porque las muestras algunas veces en heces no son tan dignas. Cuando hay duda diagnóstica también y las pruebas son negativas, se puede hacer un aspirado duodenal o yeyunal. Se saca por medio de una sonda nasoyunal o se saca por una endoscopía contenido duodenal y se hace una visualización de trofosforitos. En una muestra fresca, inmediatamente llevarlo para visualizar, se pueden ver los trofosforitos. A diferencia de las heces donde los trofosforitos son distribuidos y no se ven con facilidad, si uno demora en hacer la visualización. Cuando hay duda, a pesar de esto, podemos hacer una biopsia de duodeno, inclusive, ¿no? Cuando son negativos los resultados de heces, líquido duodenal, hacer una biopsia de duodeno. Otros exámenes, como por ejemplo el hemograma, suele ser normal. No hay hemofilia porque no es una enfermedad que sea diseminada, invasiva, entonces no se presenta eosinofilia en los pacientes. El tratamiento se da en pacientes con síntomas. Niños con diarrea aguda, diabetes se da tratamiento. Lo que mantiene un retraso en el crecimiento o malabsorción o síntomas digestivos persistentes o crónicos también deben ser tratados. Más bien los secretores asintomáticos generalmente no se les da tratamiento, salvo que sea riesgo de contaminación. En el caso de gestantes, niños pequeños, en el caso que hay un paciente con fibrosis quística, un inmunosuprimido, en esos casos le daremos. Pero si el paciente no tiene ningún entorno de riesgo, puede quedarse sin tratamiento y solamente hacerle su seguimiento. El tratamiento que se usa típicamente el metronidazol, pero el metronidazol, aparte
muy desagradable, se tiene que utilizar 3 veces al día y tiene que utilizar días. Es sí, económico. Ahora tenemos el tinidazol y la nitazoxanida, y la ventaja es el tinidazol es un tratamiento de dosis única, con eficacia también del 90% como el metronidazol, pero es dosis única, no es una semana de tratamiento. Y la nitazoxanida también alta eficacia, efectos secundarios, es días de tratamiento nada más. Entonces tenemos la posibilidad de manejarlo de esa forma. Alternativas, solidona, albendazol, pramomicina, quinacrina, pero no alcanzan la efectividad de tinidazol, ni tazoxanida, ni metronidazol que estuvimos conversando. En la tablita de los recomendados, que es lo que hemos mencionado, recuerden, tinidazol, nitazoxanida, metronidazol son los recomendados, ¿no? La terapia de elección. Y tenemos otras alternativas que podemos utilizar. Algunos pacientes pueden tener inclusive una mala evolución con el tratamiento, como que se refractan los pacientes. En esos casos se puede dar un tratamiento combinado, ¿no? Podemos darle una asociación de, por ejemplo, podemos utilizar la nitazoxanida, quinacrina, ¿no? O darle tratamiento que ha recibido metronidazol solo, se puede dar nitazoxanida o tinidazol. Es muy frecuente que pase esto, pero en algunas veces sucede que el paciente sigue teniendo ya, a pesar de que ya ha recibido su esquema de tratamiento. Obviamente la prevención es lavarse las manos, purificación de las aguas y evitar piscinas, ¿no? Y fuentes de agua no tratadas. Vamos a hablar solamente 5 minutos de la termografía histolítica, lo más importante. Recuerden que hay varios tipos de tamoeba, la histolítica es más importante. La infección se produce luego de ingerir quistes de parásitos. Bueno, no me interesa mucho la medida, contienen 4 núcleos. Los quistes son resistentes en condiciones microambientales, con bajas temperaturas, inclusive resistentes al cloro. Está el quiste que es resistente a gástrico, se enquista en el intestino delgado y va formando, se va multiplicando, ¿no? Estos microorganismos, entonces, grandes y móviles, colonizan la luz del intestino grueso y van invadiendo la mucosa. Recuerden entonces cómo es que expresa, cómo es que se queda. La prevalencia, mucho dependiendo de la región donde se encuentre. Los abscesos medianos hepáticos son raros en niños y se dan con más frecuencia en niños y niñas, con la misma frecuencia, perdón, en niños y niñas, mientras que en el adulto más bien los abscesos hepáticos se en varones. Entonces, el compromiso hepático en niños no es muy frecuente. En niños más frecuente es el compromiso a nivel, vamos a verlo acá, es el compromiso a nivel, vamos a pasarnos a esto. La colitis amiloide puede producirse, este es el más frecuente, puede producirse durante las 2 semanas siguientes a la infección y estar en forma diferida varios meses después, inclusive. El inicio es gradual, con dolores abdominales de tipo cólico, aumento del número de posiciones, una diarrea, a menudo de peso, heces con moco y con sangre, ¿no? De forma que los síntomas constitucionales están ausentes y fiebre no se da en el 30% de los pacientes. Recordemos que afecta a todos los grupos de edad, su incidencia especialmente elevada en niños de 5 años, y también la colitis mediana grave en los lactantes y niños jóvenes suele ser rápidamente progresiva, con afectación inclusive extraintestinal y alta mortalidad. Entonces, estos pacientes deberían ser identificados y tratados precozmente. Hay abscesos a medianos hepáticos también, solamente el 1% de los individuos infectados, y puede aparecer meses o años después de la exposición. En niños hay fiebre, se asocia a dolor abdominal, distensión, aumento doloroso del hígado, una hepatomegalia dolorosa, y también hay que recordar que se pueden hacer algunos exámenes laboratorios, donde lo que vamos a ver es el acceso básicamente a mediano, las pruebas
como leucocitosis, aumento de BSG. Lo que sí vamos a encontrar son amebas con resultado resultado negativo. Más del 50% de los pacientes con abscesos amebianos y abscesos malignos de colitis, podemos sí encontrarlo, ¿no? Tenemos también estudios de imágenes que nos van a ayudar a ver y a definir el absceso. El diagnóstico se basa también en pruebas inmunológicas, tiene mejor sensibilidad que las pruebas de heces, estas pruebas inmunológicas que existen en los laboratorios, a detectar, ¿no? La EVA. Y, bueno, esto lo vamos a pasar. La serología, entonces, los resultados serológicos son positivos en el 80% de los pacientes con enfermedad invasiva, inicial, colitis inferior, y en más del 90% si ya tiene varios días de enfermedad. Entonces, recuerden que la serología es muy útil en estos pacientes. Finalmente, el tratamiento de la colitis mediana es metronidazol o tinidazol. El tinidazol tiene una eficacia similar al metronidazol, es más corto, más simple y efectos menos frecuentes, efectos secundarios. Es el tratamiento de elección en estos pacientes. Y para el caso del absceso mediano, puede ser necesaria una aspiración guiada por imagen, y la cloroquina se puede utilizar ya que se concentra en el hígado también como un fármaco útil como coadyuvante al metronidazol. Podemos dar metronidazol más cloroquina y programar la aspiración de la localización y el tamaño también del absceso. Una vez terminado el tratamiento a mediano, se debe repetir el examen de cada 2 semanas. Bueno, eso es lo más importante. Discúlpenos, pero bueno, hubieron algunos problemas el día de hoy. Yo les voy a pasar la clase para que ustedes la tengan y puedan repasarla, ¿no? Para el examen. La pregunta es igual que los clínicos, pero van a ser relativamente sencillos porque es para psicología y no es muy complicado, ¿no? Por solamente cómo se presenta en cada caso. Nos vamos a preguntarles dosis, por si acaso. Lo que hacemos es más preguntas, enfoques clínicos y forma de diagnóstico, como siempre les hemos repetido. Bueno, muchachos, ya nos pasamos 5 minutos. Disculpará el doctor Alcántara, creo que viene. Yo quedo ahí. No sé si tienen algún comentario.